El día de hoy hablaremos sobre la teoría del Internet muerto, qué es y por qué normalmente creemos todo lo que vemos en Internet. Lo complementaremos con cuántos de los servicios que utilizamos en el día a día se están viendo afectados por esto, cómo se utiliza la manipulación en las redes sociales y adicional cómo esto también está afectando a la información que lo solicita artificial. Así que comencemos. Bueno, y tengo una noticia relacionada Ajá. con justamente con el tema de hoy, Ok, aunque es que es imposible que hoy en día no sea así porque todo lo que hablamos es tecnología y todos los avances que está viendo por ahí. total. Pero básicamente, no sé si lo viste, hace ya unos días el presidente de OpenAI comentó cuál es el prompt perfecto y lo que hizo fue dividirlo en estructuras. No sé si tuviste la oportunidad de verlo, me parece muy útil porque sí siento que cada vez esto se está volviendo como una herramienta, ponle como un office, la voy a comprar como un office, ¿no? Si trabajas en oficina, la empiezas a utilizar y te ayuda muy bien con la gestión. No, cuéntame porque la verdad no lo vi. Bueno, pues te comento los 5 puntos en cómo los dividió. De hecho, vamos a poner la imagen para que se pueda ver un poco lo que es la definición, porque pues no voy a entrar ahí. Primero tienes que ponerle un objetivo a esa inteligencia artificial. Ok, Luego la estructura de cómo queremos que responda. Una advertencia, ¿no? O sea, una advertencia es no agregues palabras muy casuales. Quiero ok, que lo hagas formal. Eso es la advertencia. Y indicaciones de lo que queremos que tenga en cuenta. Bueno, y por último, que esta se me estaba pasando, es darle un contexto, es importante. Recordar que entre la inteligencia artificial, pues más tenga información de qué tema estás buscando hablar, pues mayor va a ser la respuesta. Yo claramente ya lo he estado probando, por supuesto, si lo obvio. utilizo en mi día a día. Tengo que decir que funciona muy bien, pero también tengo que decir que hay cosas que hay que tener en cuenta. Los de OpenAI sí lo actualizan muy seguido y Ujú. todo el tiempo están sacando modelos para diferentes tareas. Recientemente pusieron el modelo 4.5 en la versión de Pro, perdón. No estoy segura si está en la versión gratis. Te estaría inventando. Creo que no. Pero pues en la versión Pro, pues sí está. Ajá, Y este, por ejemplo, lo pusieron para tareas un poco más creativas. ok, Ya tenían el de tareas de programación, que sirve muy bien para las personas que trabajan con código en sistemas. Tenía el de lógica, también unos, así lo llaman, uno, creo que lo llaman o mini. ok. Y este 4.5, pues parece un poco más avanzado el 4, que es el general, el que también se utiliza pues en la versión gratis. Entonces, si no, entonces no estoy segura de si tenemos el prom perfecto o también es que las actualizaciones pues ayudan bastante a eso. Yo creo que es una combinación de ambas, porque lo que hablábamos en episodios anteriores, si yo no sé utilizar la herramienta, por muy buena que sea, no le voy a sacar el... Claro. Pero también se necesita que esa herramienta se esté actualizando y más en temas de tecnología, justamente porque necesitamos que cada vez sea más eficiente, más práctica y que tenga un lenguaje más adaptado pues para todo público. Pero igualmente yo pues sí digamos que sí me parece interesante las personas que utilizan inteligencia artificial, Ujú. sí me parece importante uno ir familiarizándose o preguntando por diferentes prompts. Y lo digo también porque hace poquito quería que me creara una imagen, estaba utilizando un prompt que al parecer violaba algunas de sus y Ok. me estaba incluso desesperando un poco de que me dijera, ¿cómo sabes que no te puedo generar una imagen de esas? Y era porque le estaba poniendo, creo que bicho, creo que era la palabra que estaba utilizando. Ok. Entonces no sé cómo lo estaba tomando y al final tuve que buscar cuál es el nombre científico de la especie. Entonces, importante sí manejarlo así. Esto es un ejemplo de que, pues obviamente la IA puede cometer errores o no generar lo que uno está buscando cuando no se tiene un buen. Bueno, ahí ya nos adelantó el trabajo también un poquito el presidente de OpenAI. Sí, no, y mira que es interesante justamente porque va a tener bastante relación esto que estamos hablando con el tema principal del día de hoy, que es la teoría del Internet muerto, justamente Excelente teoría. porque es bastante interesante todo lo Mucho. que aborda, pero dando una definición un poco más general, es el tema de cómo las relaciones digitales Ujú. nos están también deshumanizando un poco en el sentido de que esas relaciones superficiales, son relaciones para nada auténticas y genuinas, sino que
están desarrolladas a solventar una necesidad que en este caso es pues poder conectar más fácilmente con los demás. Entonces esta teoría es muy interesante porque nos habla de cómo a pesar de que el Internet nos facilita muchísimo la comunicación con personas al otro lado del planeta, aún así está perdiendo las características originales de cómo es una relación humanas. Y me gusta lo que mencionas porque incluso desde mi profesión sí está generando algunas consecuencias, ¿no? Ujú. Consecuencias como cuáles. Ahora no se puede confiar en las métricas realmente para el sector empresarial. Eso es muy grave porque no sabes hasta qué punto hay una persona detrás de un comentario que te dejaron Claro. o que no es el comentario, y yo, qué pena decirlo, no es el comentario, por ejemplo, de la competencia, Ujú. que sabe que de pronto tienes algo que les falta o está ahí en desarrollo y te dejaron ahí el comentario malo sin que sea una. Entonces también eso causa una desconfianza obviamente en el empresario y el empresario sí pregunta como que, venga, pero yo cómo confío en estas métricas si a la hora de ver los resultados pues no lo estoy viendo. Entonces, ¿cómo sé si es un humano real el que está ahí detrás y al que me estoy comunicando? A fin de cuentas, en publicidad sí se invierten cantidades importantes Ujú. de dinero para poder llegar a ciertas o a tu nicho y pues obviamente para el empresario sí resulta también ser desgastante ver ciertas interacciones, están más presentes de los que uno cree. Ok. Ahora voy a ir a un par de anécdotas específicas profesionales que noté, Sí. pero puntualmente, por ejemplo, en la música, sí es cierto que se utilizan bots, muchos bots, para subir más a un artista que otro. Eso también da quita la posibilidad a artistas de pronto más pequeños a que surjan. Ujú. No solamente que para mí estos voy a tratarlos como para mí son los de menos graves a más graves, que ya resultan afectándome incluso a mí personal en cosas personales. Ujú. Entonces voy con música, también algunos comentarios negativos en publicaciones en redes sociales. Se pierde mucho la autenticidad, como tú dices, y para que escribieras es malo, ¿no? Ya no, tú no sabes qué es real o qué no es real. Incluso he visto en comentarios en TikTok que cuando la gente de pronto no ve un nombre, sino un número de usuario y sin foto aparte, Ujú. pues también muchos creadores responden como que sabe que no le va a poner atención al comentario de una persona que ni siquiera es que sea anónima, que probablemente sea un bot. Total. Pero esta es la parte donde a mí sí me parece que afecta muchísimo y son las opiniones. Yo Ujú. recuerdo hace unos años en que cuando yo compré por internet o iba a visitar algún lugar o algún restaurante, siempre me basaba en las opiniones, pues para saber de, oiga, voy a tener una buena experiencia, una mala Anticiparte, claro. experiencia, claro, y eso ayudaba muchísimo. Y yo confiaba en que eran personas. En la actualidad, siento que eso es mucho más complejo por el tema de bots. Como te digo, en lo personal, digamos, hay algo que me hizo hace poco, pues, disgustarme, Ujú. y fue que pedí un pantalón por internet que esto va para otro video porque yo soy muy fan de las compras por internet. De hecho, Sí, creo que ya se lo me di cuenta. mencioné, ya lo mencioné por ahí, pero sí me encanta, ¿no? La presencialidad como que me desgasta un poquito más. Y resulta que muchos de los comentarios decían como no, la talla que yo necesitaba, que estaba eligiendo, sí, esa funciona, además. Ok, Y bueno, yo me dejé confiar. Y pues me llegó el bendito pantalón y esa no era la talla. no funcionó. Exacto, entonces yo también decía o sea, ¿sabes? Entonces ahora solamente confío en los comentarios. O sea, si tú subiste una foto con el producto, yo tengo que decir que 100% voy confiada, pero es que Claro. así lo podría aplicar a muchas más áreas. Yo soy, por ejemplo, una persona que juega mucho en celular. Creo que Ujú. eso ya también lo comenté. Y ves tú también que muchos de los comentarios en realidad saboteando al desarrollador, por ejemplo, de los juegos. Y es que dice, aparte se nota, dice usuario de Google y le ponen una estrella. Ok. Entonces puede que un juego que me llegue a gustar ni siquiera me lo recomiende porque resulta que bots están en la información. No, y que es una industria muy interesante porque creo que ya lleva varios años, Ujú. pero por ejemplo los creadores de contenido tenían la posibilidad de comprar paquetes de bots para que se suscribieran, para que le dieran likes a los videos, para que aparecieran más vistas. Entonces sí es muy interesante ver cómo por algo de dinero puedes cambiar completamente tanto el algoritmo como las métricas de tu contenido y lo que tú hablas puede estar afectando directamente a mi competencia y más en el sector empresarial donde
nadie desconoce que es una inversión muy grande la que hacen en Total. este proceso, sobre todo en tu área de trabajo, donde lo que ustedes buscan ante todo es como esa predicción de que sí está funcionando y que no. Y si Sí, se tal están cual. viendo, digamos que opacados por ese tema de los bots, pues claramente dificulta aún más y se vuelve más complejo identificar si realmente es una tendencia social o simplemente es una respuesta a intereses de algunos que tienen la capacidad de manipular este tipo de análisis a través de la. Entonces sí es muy interesante porque hace poco también leí ese tema de que ahora los bots pueden generar ese tipo de reseñas de productos. Entonces, Lastimosamente. por unos pocos dólares pueden decir que un producto es lo mejor del mundo, cuando tal vez sea todo lo contrario. Y eso hace que la experiencia digital, lo que hablábamos, se vuelva cada vez como más superficial, más efímera y me hace sentirme desconectado de esa realidad porque no estoy logrando el cometido que quiero, que en este caso es poder a un producto que realmente funcione para mí. No, y que hay mucha desinformación. Yo puntualmente, no sé, siento que muchas personas también han visto el típico anuncio en Instagram diciendo, por ejemplo, que te venden seguidores. Sí, No sí, sé, sí. no sé si lo has visto, pero incluso yo no sabía que ahora eso se volvió un poco más específico. Antes los seguidores Ujú. eran de Medio Oriente. Ahora te dicen, por ejemplo, no, tenemos otros paquetes, ¿no? Entonces, tienes los seguidores del mundo, mayormente esos de Medio Oriente, o tienes los seguidores que son de tu país, pero entonces ese paquete te cuesta más. Claro, Entonces son cuentas infladas que en realidad no valen nada. O sea, esa es aterrizada la idea, es así. Tú también mencionaste, por ejemplo, algunos creadores de contenido y ujú, justamente por ahí van mis experiencias. Y es que hace unos años, cuando recién estaba iniciando en todo lo que es este mundo de marketing, recuerdo que una de mis jefes me dijo, la verdad, no conozco de contenido que me están presentando en este portafolio. ok, Entonces, te voy a permitir que tú lo elijas. Obviamente a conciencia, obviamente pensando en qué tipo de campaña y comunicación estamos manejando. qué beneficio. En esa parte me alegró ver que la mayoría de los del portafolio, de hecho diría que todos, no tenían ningún tipo de bots, no tenían cuentas infladas y eso estaba muy bien porque justamente también para esas fechas había escuchado a un creador de contenido colombiano decir que se le cayó una campaña de un dinero que necesitaba porque su otro bien habían contratado para trabajar en conjunto sí tenía una Mm, cuenta inflada. Él perdió un ingreso, fue muy mal, obviamente le sentó muy mal a fin de cuentas y dijo como que oiga, esta otra persona sí. De hecho, creo que él no dijo nombre, obviamente por respeto y para evitarse temas legales, inconvenientes, claro. porque si no hay pruebas, pues no puedes estar mencionando cosas así. En efecto, incluso él pertenecía en ese entonces porque ya no está con esa agencia, pero él hacía parte de esa agencia y tú lo comparas, ese hace parte de mi trabajo, comparar Ujú, que sus seguidores sean similar, no igual, pero sí que tenga un balance con las interacciones que se tienen para ok, ver si vale la pena la contratación. En la actualidad no manejo, no estoy en esa área, en ese entonces sí era parte de mi trabajo, pero sí noté, uno, me dio alegría de ver que sí estaban acorde. Sin embargo, un poco más adelante tuve la oportunidad de conocer a otros creadores de contenido más grandes en ese entonces, porque actualmente no lo son, pero en ese ujú, entonces sí eran muy grandes y muchos de estos sí tenían cifras infladas con bots. ok, Entonces cobraban precios casi que rozaban lo absurdo para una publicación y ujú, era muy triste pensar que las empresas que de pronto no sabían del tema y que los iban a contratar iban a perder su dinero mucho y dinero. no iban a llegar ventas, probablemente si también recibían mensajes, eran bots. Y sé que en TikTok hay un par de experiencias ya también y me gusta que los mismos empresarios pues salgan a grabar sus videos con experiencias con ciertos creadores de contenido. A mí sí me gusta porque siento que es transparente y que si eres un creador de contenido, responsabilidad también de ser transparente con tu cliente, Claro, porque pues al fin y al cabo eso también se podría considerar como una estafa, ¿sabes? claro. Venderles cosas, un alcance que no tienes. No, y es cierto. Y mira Entonces, que obviamente en el sector empresarial tiene un impacto muy grande. Y bastante. recuerdo que una de las redes sociales donde más se llegó a hablar sobre la cantidad de bots que había era en Twitter hace unos años. Y Ese uno es más decía, era bueno. impresionante
En el sector empresarial claramente afecta porque pues genera pérdidas significativas, pero cuando lo extrapolas a una red social como Twitter, donde constantemente es opinión contra opinión y debates y demás, Claro. puede generar un impacto significativo a nivel individual, porque muchas personas recibían hate bastante exagerado, donde pues traía sus implicaciones, ¿no? Porque claramente frente a la cámara pues todos se muestran perfectos, que están bien y demás, pero este tipo de impacto muy, muy significativo sobre quien está detrás de la pantalla y a largo plazo, pues desarrollarle problemas en su salud mental, justamente desde un tema pues que uno pensaría que no debería ser así, que es desde algo que no existe, que son los bots, cómo puede llegar a transformar radicalmente la vida de una persona o su calidad de vida. Yo también lo voy a complementar porque justamente di una noticia de inteligencia artificial al principio y es que la IA se está alimentando justamente también de toda esa desinformación que hay en Internet. No se verifica si es real, si no, no. O sea, todo lo que hay ahí, pues sencillamente se toma y eso también daña muchísimo a que son esas métricas para Ujú. esas estrategias de venta. Sí. Entonces, digamos que yo tampoco voy a ser muy extremista y voy a decir, no, esa teoría es real porque por algo tiene la palabra teoría, pero sí podemos decir que a medida que avanza el tiempo, sí va subiendo ese porcentaje de bots y de automatización, que creo que no lo mencionamos, pero eso también se debe a eso. No todos son bots, sino que muchas tareas se hacen en automático o se automatizan para que no tengan que haber pues ahí como el lado lo más rápido Ujú. y eso también es lo que afecta o también da paso a esta teoría. Entonces, digamos que en la IA también es preocupante y por eso yo hacía tanto hincapié hace unos episodios cuando hablamos de la inteligencia artificial, de que también la responsabilidad como profesional sí es revisar. El ejemplo lo que puse ahora, como te digo, ya no estoy en ese sector, pero si me pasan un catálogo de creadores de contenido con los que trabajar o quiere contratarlo para referente, Ujú. si el trabajo del profesional es validar que esas métricas pues de sus redes sociales sean acordes, Claro. porque pues el internet sí, bueno, acá yo voy a volver a repetirme y es que desconfíe de todo lo que hay en internet. Los libros siguen existiendo de todas formas y hay unas fuentes que en internet siguen siendo también muy confiables con las que uno se puede apoyar. El mismo Google tiene, creo no, el mismo Google tiene una opción específicamente, por ejemplo, de libros. Y también está el tema de Google Academy, que ya te El filtra Google toda la Academy, información exacto. solamente para revistas, artículos científicos y demás, donde puedes encontrar una información un poco más objetiva, un poco más escudriñada y pues que realmente pueda servirte para lo que necesites en este caso. Igual lo que hablabas tú al principio de la importancia de saber utilizar inteligencia artificial para Total. que no me traiga la información de todo el internet que tal vez gran parte sea sesgada o errada, sino que empiece a filtrarse y sea más específico de dónde necesito la información y que me dé de cierta manera esa garantía de que lo que me está arrojando sea información verídica, importante y pues que no me vaya a generar de pronto un sesgo de confirmación de quiero creer esto y Internet me arroja la misma información. Entonces, sí es muy interesante esta teoría y también relacionándolo con el tema de cómo interactuamos con los demás, es muy importante ver cómo automatización de los bots y demás hace que otra parte importante sea la superficialidad, donde yo necesito mostrar es la versión idealizada de mí frente a Internet y por ende las personas que conozca a través de este medio pues realmente no me están conociendo a mí, sino están conociendo una versión que yo desarrollé específicamente para este entorno, que tiende a ser la versión de me está yendo muy bien en todo, no tengo malos momentos, estoy creando éxito tras éxito. Y a la final esto hace que por más de que conozcas cientos, miles de personas, realmente nunca haya una conexión directa con ellos, justamente porque no has sido capaz de mostrarte abiertamente cómo eres y más también por la facilidad que tiene Internet de ser anónimo, ¿no? Porque también Sí, está la parte de me muestro como todo es feliz y perfecto. Y también está la otra parte de utilizo perfiles anónimos para sacar lo peor de mí, que normalmente es atacar a los demás, decir mil y un groserías. Y esto hace que de una u otra manera impacto significativo en los demás, tanto de una forma positiva como negativa, pues dependiendo de cómo utilices este medio. de hecho hace un tiempo, y tú me lo hiciste recordar ahora,
recuerdo que con lo de la deepfakes, no sé si lo escuchaste, que es básicamente gente que se ponía un Sí, avatar, sí, pero sí. ponía, yo me acuerdo que ahí sucedió un tema muy grave con doctores que Ujú, estaban dando consejos de salud a personas, pero ni eran profesionales ni eran reales. total. Polémica respecto a eso. Entonces yo creo que ese tipo de casos demuestran lo que es el alcance de esta teoría, que ya no es tan teoría, Claro. el alcance grave que puede resultar, ¿no? Porque tú también tienes, y esto ya también lo comentamos yo en algún otro video, y es que de pronto tú tiendes a tener referentes, pero la realidad puede que esté muy distorsionada y redes sociales es especial, es que es muy ágil en hacer eso, Ujú. en que las cosas sean completas. Entonces, sí, yo por eso también digo, no lo voy a llevar al extremo, pero sí es importante uno también tener un criterio ahí, pero muy marcado, para que de pronto no caiga en la desinformación. También yo entiendo que como humanos muchas veces tendemos a asegurar cosas Claro. y no sé por qué nos cuesta tanto pararnos un momento e ir a verificar antes de ir a decir, no, es que esto es así porque yo lo vi con esta persona. Sí, y es muy interesante porque por varios motivos la gente se queda con lo primero que le arroja internet y nosotros ya no realizamos ese proceso de análisis de, ok, me arrojó esto, pero lo quiero comparar con esto y esto. Sobre todo porque uno, estamos como hiperconectados y siempre queremos ir a 1000 por hora, queremos estar Total. haciendo cosas que nos estimulen, entonces eso significa que cada vez le restamos más tiempo a este proceso de analizar la información, de filtrarla, de identificar de qué fuente me está llegando para saber si verifica eso o no, porque también lo hablábamos hace unos episodios, el tema de que no necesariamente lo que yo veo en el internet tiene que ser o es imparcial, porque muchas veces quien crea a lo mejor la página o a lo mejor la inteligencia artificial, pues necesita que se cumplan unos intereses particulares e individuales, como me explico, por ejemplo, acá el tema de la inteligencia artificial, de que toda la información que tú le pidas la filtre primero por este lado, que Sí, es a lo mejor el partido político que más me interesa, el sector económico que más me respaldan a mí, porque pues a la final pues siguen siendo intereses particulares de empresas que necesitan pues que haya más consumo de su parte y sin entenderlo o sin pensarlo, mucha gente se deja llevar por ese tipo de manipulación indirecta. que incluso yo sé que el próximo video va por ese camino, Sí. va relacionado por ahí, y es justamente que la utilización de estos bots estos bots o esta automatización está Ujú. hecha también para que la gente se quede ahí como, ¿sabes? Como que guarden este resentimiento, como que guardo este odio. Es decir, estamos hablando de nuevo de lo que es la manipulación, muy común en estos días. Y como tú dices, hay veces es importante uno desconectarse de este mundo tan hiper globalizado también en el que tenemos, donde tú puedes estar conociendo a una persona del otro lado del mundo sin Ujú. necesariamente costumbres, ideologías ni idioma. Entonces, sí, también hay como la invitación, es uno pararse o dar un paso también como atrás, pensar bien, leer bien también lo que está diciendo. Claro. Recientemente incluso yo tuve, bueno, te lo comenté ahí por encima, pero tuve una experiencia en donde me hicieron el comentario de que los colombianos éramos Ah, distraídos. sí. Eh, pero entonces por eso quizás yo no diría que solamente los colombianos, simplemente sí considero que estás generando en este contexto en el que estamos de redes sociales, sí es muy fácil que surja esa distracción y quizás uno dar un paso atrás, desconectarse o leer incluso, tomar el Sí. hábito, lo puede ayudar a no caer pues pues en esta teoría, pero más que todo no en sí en la teoría, sino que no te llegue a afectar No, y en mira que ciertas cosas. hoy en día se habla mucho de la desintoxicación digital, que literalmente es para un momento deja a un lado la tecnología, el internet y demás, Las y pantallas. que te enfoques en otras cosas porque hoy en día se ha demostrado que el nivel de atención que tiene una persona promedio no supera los 10, 20 segundos. Entonces eso es muy alarmante justamente por lo que hablábamos de
ya una persona no se puede sentar a lo mejor una hora, hora y media a estudiar o a leer un libro, Sí, porque total. está la constante necesidad de scrollear, de buscar redes, de qué está pasando. Y esto a varios fenómenos psicológicos. Uno de ellos es el tema de no me puedo desconectar porque necesito saber qué está pasando con mis grupos de amigos, con mis redes sociales. Y eso de una u otra manera puede llevar a lo que hoy en día se analiza como una adicción, literalmente tanto al Internet como al celular. Y pues eso, como todo tipo de adicción, pues trae sus consecuencias por lo que hablábamos, ¿no? Por Sí. el alto consumo que se tiene del Internet, el punto donde ya ni siquiera miras con atención lo que estás, sino simplemente es por la estimulación que genera tanto auditiva como visual. De ahí estoy generando dopamina y lo único que necesito es que mi cerebro siga segregando esta dopamina para sentirme tranquilo, para sentirme relajado, pero se vuelve un círculo vicioso constante. Entonces también es importante ver la necesidad de apartarme un momento de estas herramientas para que no pierdan su objetivo principal, que es ser un complemento para mí y no ser una adicción en este caso. Incluso siento que uno lo nota, ¿sabes? Yo ya estoy, yo por lo menos en lo personal, ya en unas semanitas, que sé que situaba pues sobre la marcha, justamente voy a poderme desconectar Ok. y por lo menos lo que sí he notado, por ejemplo, yo sí que es parte de mi trabajo estar revisando pues esas redes sociales y otras plataformas Ujú. que las complementan. Sí me pasa algo en vacaciones, ¿sabes? Y es que soy incapaz de coger el celular. O sea, no me dan nada de ganas. Mi cerebro sí dice, si usted está Bueno, en otro lugar y está en otro lugar de viaje, no de trabajo, pasando, sí, por lo menos sí me parece positivo que tengo la capacidad de decir, ay, no, yo el celular no lo toco. Incluso a veces mamá se pone hasta nerviosa porque es como que, oiga, uno le manda mensajes a usted mientras y está usted no viajando contesta. y usted no contesta. Pero no lo hago de aposta, tema que hablamos ya también del ghosting y cosas así. Ujú. No, no lo hago de aposta, sino que realmente sí, sí mi cerebro ya sabe que estamos en modo descanso, entonces no, no miro el Bueno, pero celular. esa capacidad no la tiene la mayoría de la gente, me Sí, atrevería a decir, por lo mismo, porque a lo mejor tú parte de tema laboral, pero mucha gente lo ve es como me desconecto de mi realidad, que por lo general es una realidad que no me tiene satisfecho porque, sí. porque veo la realidad de los demás a través de redes sociales, la realidad. Em, y me doy cuenta que mi vida es completamente peor que la de los demás. Entonces, ¿qué hago? Pues seguirme enganchando más a redes para evitar confrontar mi realidad, que es algo que no me tiene. Igualmente, y ahí hay que volver a retomar, ¿no? Esa realidad, Ujú. como tú dices, puede estar muy desinformada, Total. que justamente por eso traímos a colación el tema. Entonces, bueno, no sé si ahí lo quieras complementar con algo más. Para mí la conclusión es, tómese un espacio para desconectarse, no va a pasar nada, el celular va a seguir ahí, las redes Sí, sociales va a seguir ahí, el mundo va a el seguir mundo va a seguir ahí. existiendo. Pues depende, porque hay muchas, bueno, no, no en teorías conspirativas ni nada de eso. Pero sí, es importante la desconexión, es importante tener un tiempo para ustedes, para los seres cercanos, porque también eso es curioso que a pesar de que ahora estamos hiperconectados, nos aleja de las personas que físicamente están cerca Total. para conectarnos con alguien que esté al otro lado del mundo. Entonces, sí es importante aprender a encontrar ese equilibrio, porque pues todo en exceso es malo y esa frase siempre, siempre va a tener sentido, sea lo que sea, inclusive para tema de deporte, salud, Sí. todo en exceso es malo. Y verificar, ¿no? Siempre todo lo que hay en Internet hay que verificarlo. No entrar tampoco en debates innecesarios. Uno no Hoy sí. sabe qué tal que al otro lado lo que haya es un bot. Sí, respondiéndole ahí de forma automática y uno desgastando energía, tiempo y emociones fuertes en temas que a veces no valen ni siquiera la pena. No, y en marketing, el lado malo de marketing es muy dado a utilizar eso, a Ok, utilizar bots para y para que la gente se caliente y así que bueno, su marca o su nombre salga a flote. bueno, y nada, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Este estuvo más cortico, ¿no? Sí. ¿Cuánto?